Libro de Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 6. Les invito a estar de pie para que leamos. Vamos a leer el versículo 14 del capítulo 5. Esther, capítulo 5, verso 14, y vamos a leer el capítulo 16. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Capítulo 6, verso 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajeran el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de sus príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. Y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Señor y Dios, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por tus misericordias. Gracias, Padre, porque tú gobiernas la historia. Es tu historia, son tus tiempos y tú tienes control de todas las circunstancias. Por eso, oh eterno Rey, Señor y Salvador, que te pedimos, oh Padre, que tú traigas convencimiento de pecado a aquellos que pudieran estar en este lugar y no te conocen. Que tu Espíritu Santo esparza, traiga convicción de pecado y novedad de vida. Muéstranos a Cristo para poder obtener la salvación que tanto anhelamos.
pero al mismo tiempo consuela a tu pueblo en medio de momentos difíciles, en medio de guerras, rumores de guerras, de un mundo convulso, que podamos ver cómo tú gobiernas todas las cosas. Estos favores te lo pedimos por Jesús. Amén. Pueden sentarse. José Ariza es el nombre de una persona que vivió en la época de la dictadura de Trujillo. Quedó huérfano porque su padre se involucró en una revuelta y el dictador le quitó la vida a su padre. Providencialmente estaba trabajando en Villa Altagracia, en uno de los ingenios de Trujillo. Y para la época, Trujillo había comprado, si alguien nos está mirando, nos está escuchando, Trujillo fue un dictador que a puño de hierro gobernó la República Dominicana. Para la época, él trabajaba en Villa Altagracia, en uno de los ingenios de Trujillo. Y Trujillo había comprado un toro, un padrote, a gran cantidad de dinero. En una inundación, aquel padrote se estaba ahogando y José Ariza, sin pensarlo dos veces, se lanzó al río y alando por el rabo aquel animal le salvó la vida. Para sorpresa de él, el mismo dictador estaba pasando visita en aquel lugar, en aquella hacienda, y quiso saber quién fue la persona que salvó a aquel padrote. Se lo llevaron y él dijo, ¿cómo usted se llama? José Daniel Ariza Cabral, como se llamó su padre, a quien Trujillo le había quitado la vida. Trujillo lo felicitó por la valentía. Varias décadas después, este hombre estaba preso en una de las cárceles utilizada por Trujillo para asesinar a sus enemigos. Pero en una llamada, Trujillo preguntó el nombre, que le dieran un listado de los presos que estaban ahí. El general a cargo de aquella prisión mencionó, aquí hay uno que se llama José Daniel Ariza Cabral. Repítame el nombre, dijo el generalísimo Trujillo. José Daniel Ariza Cabral. Suéltelo y a los demás disponga. El general, sorprendido, le preguntó, ¿tú sí eres dichoso? Al escuchar tu nombre, Trujillo dijo que te trasladáramos a otra cárcel de menor seguridad y que matáramos a los otros. Tú eres un hombre dichoso. Los amigos de Ariza que conocían la historia, constantemente él sobrevivió y le preguntaban, ¿quién fue que te salvó? ¿O cómo fue que se narró la historia? ¿Fuiste tú que salvaste el toro? ¿O eventualmente fue el toro que te salvó a ti? Porque a la conclusión que probablemente llegó Trujillo no fue quizás misericordia, fue el hecho de pensar, si este hombre estuvo dispuesto a salvar un animal sabiendo que yo le quité la vida al padre, entonces probablemente no sea mi enemigo. Manteniendo enormemente la distancia. El texto que nosotros acabamos de leer nos muestra cómo Dios gobierna la historia. Cómo Dios, a través de medios ordinarios, como el insomnio del rey Asuero, la insaciable búsqueda de halagos de un hombre perverso llamado Amán, Dios cambia el juego y a través de diferentes circunstancias que aparentemente no tienen nada que ver, Dios utiliza sabiamente estas circunstancias para traer gloria a su nombre y al mismo tiempo librar a su pueblo. El texto que nosotros acabamos de leer nos muestra la mano de Dios en el libro de Esther. Aunque no se menciona la palabra de Dios, Dios está gobernando aún aquellas circunstancias para llevar a cabo su propósito. En el versículo 14, para los que no estuvieron con nosotros o no están familiarizados con la historia, Amán es un hombre perverso que ha estipulado el asesinato de todos los judíos.
se ha escrito el decreto de los medos y los persas para matar a todos los judíos. Él fue invitado a un banquete de la reina Esther, cuya nacionalidad es judía, pero está encubierta, no se conoce ni por Asuero ni por Amán que ella es judía. Él sale de este primer banquete y al salir se entristece al ver a Mardoqueo que no se arrodilla, que no se postra delante de él. Amán es un hombre que tiene toda la gloria del imperio, tiene el privilegio de ser amigo, consejero del rey, pero él le roba el gozo ver a aquel esclavo sentado a la puerta del reino. Y él llega a su casa y habla de todo lo que le ocurrió. Veíamos el domingo pasado y él termina diciendo: tengo hijos, tengo fama, tengo riqueza, soy amigo del rey, pero esto se desvanece cuando yo veo a este esclavo sentado que no me adora, que no se postra delante de mí. Mis hijos no me satisfacen, mi familia no me satisface, este hombre me roba el gozo. A sugerencia de su esposa y de sus consejeros, esa misma noche le dicen: construye una horca para que salgas de él, una especie de estaca para que lo puedan clavar en esa estaca. Y tú te levantas mañana temprano, va donde el rey, le pide que mate a este hombre Mardoqueo y te vas tranquilo a tu celebración, al segundo banquete que Esther va a llevar a cabo. La idea le parece genial, cómo quitarle la vida a un hombre simplemente por un capricho. Como dice el autor de los Proverbios capítulo 12 versículo 5, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Es un necio que es sabio en su propia opinión. Y decíamos que la esposa es cómplice de esta trama. Sus amigos son cómplices de esta trama. Y déjeme decirle que, como vamos a ver más adelante, Mardoqueo salvó la vida del rey Asuero, delatando una trama de asesinato de dos de sus colaboradores. Dos eunucos cercanos estaban tramando quitarle la vida al rey Asuero, y Mardoqueo le salvó la vida al rey. Y por ende también le salvó la vida a Amán, quien era uno de los príncipes del rey. Hermanos, pero veíamos también que aquí hay un principio, como dice Proverbios capítulo 4. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Y mira cómo dice el versículo 16, Proverbio 4. Porque ellos no duermen si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Y la NTV, la versión NTV dice: esta gente no duerme hasta que no hace algo malo, no descansa hasta que hayan destruido a alguien. Ese era el caso de Amán, un hombre perverso que no descansará hasta matar a Mardoqueo. Ahora, ¿qué podía hacer Dios? ¿Acaso tendría Dios control de esta situación? Para algunos Dios es como una especie de relojero. Él elaboró el reloj, le dio cuerda y lo soltó a la suerte. ¿Ese es el Dios de la Biblia? ¿Podrá entre la noche y la madrugada salvar Dios a Mardoqueo? ¿Está Dios enterado de lo que le está pasando a Mardoqueo? El texto nos dice en el versículo 1 que Dios ha permitido un insomnio providencial. Véalo conmigo, versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtac y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano a Asuero. Como dijimos anteriormente, Mardoqueo había delatado a estos hombres perversos que querían matar al rey Asuero. Pero ahora el texto nos dice que el rey tiene insomnio. El rey no duerme. ¿Y qué hace el rey? El rey entonces manda a buscar los rollos
que se le lea la historia de lo que había pasado. Él no puede dormir. El texto nos dice que Mardoqueo no está enterado de lo que está pasando. ¿Dónde está Mardoqueo? Mardoqueo está durmiendo. ¿Dónde está Esther? Esther está durmiendo. Ninguno de ellos dos saben la disposición de Amán de en esa misma noche elaborar una horca y planificar temprano en la mañana ir delante del rey para pedir que Mardoqueo sea asesinado. El rey tiene insomnio. Ahora, aunque Esther lo supiera, ¿qué iba a hacer Esther? ¿Se iba a poner de nuevo la ropa real? ¿Iba de nuevo a arriesgarse a hacer llamada por Asuero para denunciar esta trama? ¿Sabes que el texto nos muestra que no solamente a Asuero se le fue el sueño? Hay alguien que está despierto. ¿Sabes quién es? Dios, el que gobierna la historia. Esther dormía, Mardoqueo dormía, Asuero está despierto, pero también Dios está despierto. Nuestro Dios es uno que está gobernando aún en el insomnio del rey. Pastor, ¿y de dónde usted saca eso? ¿Usted recuerda Nabucodonosor que no podía dormir por aquel sueño perturbador que le llevaría a conocer quién es el Dios verdadero? El rey Darío, cómo tenía insomnio. Daniel capítulo 6 versículo 18. Daniel estaba en el foso de los leones, tranquilo, confiado, y Darío estaba en el palacio con insomnio. El autor quiere que tú y yo sepamos que aún el sueño del rey está en manos de Dios. Decía el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque a pesar de la circunstancia, solo tú, oh Dios, me hace vivir confiado. Pensar que la historia relata el insomnio de otro rey, el rey verdadero, el rey de reyes, señor de señores. Estando en Getsemaní, Lucas 22, 39 al 44, se nos habla de Jesús orando hasta la madrugada, los apóstoles durmiendo, Jesús de vigilia orando, no para tramar un pecado, no para quitarle la vida a alguien, sino orando para cumplir con el propósito de ofrendar su propia vida para redención de los pecadores. Orando para llevar a cabo el plan de Dios. Ahora, hermanos, aquí hay un principio grande. Los hombres no estorban el plan de Dios. Amán nunca lo va a ver venir, ni tampoco Esther ni Mardoqueo. Esta no es la historia de Esther ni de Mardoqueo primariamente. Esta es la historia del Dios que gobierna aún las circunstancias. Ahora hay una pregunta. ¿Qué hace usted cuando se le escapa el sueño? Quizás bebe leche tibia, escucha música, sonido de agua cayendo. ¿Qué usted hace? ¿Cuenta ovejas? Scrolling. ¿Qué usted hace para dormir? Yo recuerdo siendo adolescente una experiencia muy frustrante. Me invitaron al cine. Una tía me invitó al cine. Mi primera vez en el cine. Estaba contento pensando en la película que iba a ver. Quizás los Power Rangers, James Bond, una de superhéroes. Pero cuando llegué al cine sufrí mi primera decepción. En la parte frontal del cine estaba llena de personas mayores, de ancianos. Y todas estas personas ancianas, ¿qué hacen aquí? Pensé quizás están esperando a sus nietos para entrar a ver algún tipo de película y tener esa experiencia. Mi tristeza y decepción aumentó cuando vi la cartelera de lo que estaba publicando, lo que iba a ver. Y lo confirmé cuando entré a la sala del cine. Era una película acerca de Balaguer en blanco y negro, grabada por René Fortunato. Me frustró aquello. Una película de política a blanco y negro de la vida de Balaguer. Este hombre se dedicó a hacer varios tomos de películas, varias películas, René Fortunato, acerca de la vida de Balaguer.
Ancianas decían, wow, mira qué bonito era Balaguer y ese tipo de cosas. Gracias al Señor que tuve otras oportunidades. Ahora, hermano, ¿a quién se le ocurre llevar a un adolescente a ver una película de política a blanco y negro? ¿Qué hará Asuero para recuperar el sueño? Él ordena lo más aburrido. A él le fue peor. Él pidió el guión de la película. Leer las crónicas. Hacer una investigación. Vimos el insomnio del rey. Ahora vemos la investigación providencial. A él se le va el sueño. Y estamos delante de una persona que él tenía harenes de mujeres a su disposición, cantantes, reposteros, payasos, mimos, violinista, cualquier cosa para recuperar el sueño. Y él pide que le traigan un rollo de las crónicas de su reino. Y que le lean acerca de estas crónicas. 5 años pasaron donde Mardoqueo salvó al rey y no se hizo nada. Aparentemente se olvidaron de Mardoqueo. Pensar por un momento, quizás Mardoqueo se sorprendió cuando le contó a la esposa que él había salvado al rey y que ni siquiera el rey le había dado una tarjeta navideña. No se le dio una canasta en diciembre, nada. Pero ahora el rey dice, tráiganme los rollos. No se nos dice por qué empezaron a leer, pero para que usted tenga una idea. Hace un tiempo leí acerca de un hombre llamado Dylan McWilliams. Fue registrado en Discovery, en Nat Geo. A este hombre lo mordió un tiburón, casi lo desbarata un oso. Y lo mordió una serpiente de cascabel, una de las más venenosas del mundo, en un periodo de 3 años. Y todavía él sigue vivo y caminando, está caminando. Lo mordió un tiburón, lo desbarató un oso y lo muerde una serpiente de cascabel en un periodo de 3 años. Hicieron el cálculo y ¿sabe cuántas posibilidades tiene que eso le pase a un ser humano? 893.035 cuatrillones para que eso le vuelva a ocurrir a una persona. ¿Sabes cuál es la posibilidad de que Asuero se levante y que diga tráigame un rollo y que caiga en ese rollo en la época de cuando aquel Mardoqueo le salvó la vida, en el momento de la historia donde van a matar a Mardoqueo en la mañana y que él en la madrugada esté leyendo eso? Dios es la respuesta. Cuando Dios está en la ecuación, todos los parámetros cambian. El hombre tira los dados, pero Dios decide dónde han de caer. ¿Quién fue el que me salvó? Dijeron Mardoqueo. ¿Cuánto vale mi vida? ¿Qué se le hizo a Mardoqueo? Nada, nunca fue reconocido. Wow, no fui generoso. Usted recuerda el primer libro de Samuel, capítulo 17, la pregunta que hizo David: ¿qué se le dará al hombre que le quite la vida a este incircunciso llamado Goliat? Y la respuesta fue: si el que logre lavar la cara, salvar la vida del rey y del reino, se le va a dar la hija del rey en matrimonio. Pero a su familia más nunca la deje y le va a cobrar impuestos. Libre de pagar impuestos. Mientras haya un descendiente de él, nunca va a pagar impuestos, ni va a pagar energía eléctrica. La mano de la hija, grandes riquezas al que libre a Goliat. Eso hablaba de la generosidad de Saúl y de los reyes. Entonces el rey dice: ¿no reconocimos a Mardoqueo? No se hizo nada, vamos a hacer algo con Mardoqueo. Dios, hermanos, es la recompensa de sus hijos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste algo y no se te reconoció? Evidentemente Mardoqueo no era dominicano, porque si hubiese sido dominicano, rey, ¿qué hay para mí? Rey, mire, yo fui el que le salvó la vida y usted no me dio nada.
¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo y no se te reconoció? ¿Cuál fue tu acción, tu actitud? Mardoqueo siguió sirviendo al rey con toda la disposición, sentado a la puerta, aunque no fuera reconocido. Hermanos, ¿para quién hacemos lo que hacemos? Alguien ha dicho, ¿cuántas cosas nosotros haríamos si nos olvidáramos quién se va a llevar la gloria? No, porque quizás no me reconozcan, quizás no me ayuden. ¿Sabes qué? La Biblia habla de un rey llamado Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2, que se nos dice que por el gozo puesto delante de sus ojos sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo no miró si tú y yo íbamos a ser agradecidos. Él sabía que íbamos a salir grandes ingratos, que íbamos a desobedecer. Todos a una nos hemos apartado en nuestra rebelión. Pero por el gozo puesto, por la obra, por agradar a Dios el Padre, por llevar a cabo el plan de redención, estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados. ¿Y sabe lo que dice la parte A del versículo 1 del versículo 2 de Hebreo 12? Puesto los ojos en Jesús, quien es el que ha llevado a cabo el plan de salvación. Él es el autor y el que ejecutó el plan de salvación. Por medio del sufrimiento impagable, ingrato de nuestra parte, no le reconocimos, al contrario. Jesús tenía gozo obedeciendo al Padre, gozo en la salvación, y Él llevó a cabo su obra. Aquí vemos entonces al rey Asuero leyendo y procurando qué se hizo con él. Un insomnio providencial, una investigación providencial. ¿Y qué vemos? Interrupción providencial. Aquí vemos una interrupción. Probablemente Asuero acabó de amanecer despierto, desvelado, con esta preocupación. ¿Cómo vamos a honrar a Mardoqueo? Aquel que me salvó la vida y no hice nada con él. Es entonces donde vemos esta interrupción providencial. Entonces dijo el rey, ¿quién está ahí en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey respondieron, he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Hermano, mira, estos dos hombres tienen un propósito. Uno está ahí para solicitar que maten a la misma persona. Y otro está ahí para solicitar que le honren. ¿Qué va a ocurrir? ¿Quién ganará? Es en el momento exacto. Hermanos, pensemos por un momento la maldad de Amán. Yo escuché el testimonio de un pelotero dominicano de grandes ligas, millonario, con fama, reputación. Y le preguntaron que qué tan dispuesto él estaba a participar en la Serie Mundial. Le dijo, métame en el equipo, que yo estoy dispuesto a pasar agua, a pasarle agua a los otros compañeros. Pero quiero estar ahí, anhelo estar ahí. Aquí vemos un hombre que está dispuesto a arriesgarse, presentándose delante del rey Asuero sin ser llamado, con un único propósito, quitarle la vida a otro. El odio le llevaba a la maldad. Aplaudido, arengado por su esposa, sus seres queridos le están diciendo ve y hazlo. Hermanos, aquí hay un principio a ser reconocido. El Salmo 1 nos muestra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Como veíamos uno de estos miércoles, mira cómo empieza la mala influencia. Se detiene a hablar con el impío, escucha ese consejo, se para y ya eventualmente está sentado con los pecadores para practicar el pecado. Pero el Salmo 1 sigue diciendo, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos como Amán, que son como la paja que arrebata el viento.
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Cuál es la razón? Versículo 6, Salmo 1. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es en la mano de Dios que está la vida de Mardoqueo, no en la mano de Amán ni del rey Asuero. Hermana, hermano, ese es el mismo Dios que tú y yo le servimos. No sé cuál sea tus circunstancias en esta mañana. No sé cómo tú estás en este lugar. Pero si tú has confiado en Dios como el único y suficiente Señor que gobierne tu vida, si Jesucristo te ha salvado, tú puedes tener esperanza porque es el mismo Dios cuya mano no se ha cortado para guardarnos. Levantaré mis ojos a los montes, decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? La respuesta es clara, mi socorro viene del Señor que está por encima de los montes. Aquí vemos una interrupción providencial, pero vemos en el versículo 6 una ironía providencial. Léelo conmigo, para que tú veas la mano de Dios aún dirigiendo las palabras del rey. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué harán al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Hermano, mira la pregunta que hace Asuero. Si Asuero hubiese dicho: Amán, ¿qué podemos hacer con Mardoqueo que me salvó la vida? Inmediatamente, ¿tú sabías la respuesta que iba a buscar Amán? Pero es irónico cómo Dios gobierna aún las palabras que han de ser dichas por aquellos impíos. Pero mira el corazón de Amán cómo es evidenciado. Y respondió Amán al rey. Versículo 16, parte B. Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? El autor inspirado conocía los deseos, las motivaciones del corazón de Amán. Ese soy yo. Este hombre no solamente es orgulloso, es narcisista, necio, presuntuoso. En todo el reino no hay nadie más importante que yo. Dios me hizo y rompió, quien lo haya hecho, porque no era un creyente, y rompió el molde. Pero hay otro dato a resaltar aquí. La suerte fue echada delante de sus dioses. Y sus dioses dijeron que en 11 meses era el plazo para matar a los judíos. Pero ahora vamos a ver la sentencia que viene contra él. Y es como si estuviéramos, el autor está contrastando sus agoreros, sus adivinos, sus falsos dioses y el Dios verdadero que gobierna las circunstancias. ¿Qué le van a hacer a aquel hombre cuya honra es de ser rey? Y entonces él dice, respondió Amán, versículo 7, al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de sus príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregone delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma mi vestido, toma el vestido, toma el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que dijiste. Versículo 11. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya gloria y cuya honra desea el rey. Este necio, narcisista, orgulloso está siendo avergonzado. Pero mira algo, lo que él está solicitando: que el rey se quite su propia capa, su propia vestidura, y que busque a un noble
y que ese noble cambie, vista. No es que le diga, mira, ponte eso y vámonos. No, no, es que párate ahí que yo te voy a vestir, yo te voy a poner la corona, te voy a poner el manto real, te voy a poner la sandalia real, te voy a poner el cinto real. Imagínate, como dice un autor, nunca dejemos de preguntarnos, Dios, ¿por qué tú eres tan bueno con nosotros y a menudo somos malos? El antídoto para nuestro orgullo es pensar más en Dios. Los ríos del olvido de sí mismo fluyen desde las alturas de la adoración hacia Dios. Y Él, solo Él, es digno de toda adoración y alabanza. Claramente las Escrituras muestran que Dios aborrece a los soberbios y da gracia a aquellos que son humildes. Piensa en Amán, en la vergüenza que él lleva. Quizás Mardoqueo, en este caballo real. Hermano, si yo hubiese sido Mardoqueo, quizás no me quedo callado. Wow, qué bonito está el clima. Y Amán, esto se hace con el hombre que quiere el rey agradar. Escúchame, ¿qué fue lo que tú dijiste? Repítemelo de nuevo. Por toda la ciudad él iba vociferando, así hace el rey con el hombre que quiere tener misericordia, el rey. Piensa por un momento que en esa llamada, acordaos que él va en la tarde noche a otro banquete con la reina Esther. Y quizá la esposa le llama, Amán, ¿cómo te fue? ¿Por qué tú no has llegado para prepararte? Espérate que estoy aquí en un caballo. Agárreme el caballo ahí. ¿Qué caballo? Así quiere el rey. ¿Y qué es lo que tú estás voceando? Hablamos en la casa. Dios gobierna las circunstancias. Este hombre malicioso, codicioso, arrogante, va camino a su destrucción. Trata de imaginarte aquella cara de este hombre. Escuchar a Amán declarar la honra, el placer del rey honrando a Mardoqueo, aquel judío que él quería matar, aquel judío que él quería destruir. Hermanos, Dios guarda a su pueblo aún en medio de las circunstancias. Pero al mismo tiempo, hermanos, más que buscar nuestra propia gloria, como decía o como leía nuestro hermano Emanuel Veras en el Salmo 8, solamente hay uno que es grande, solo hay uno que es glorioso, solo hay uno que es digno de toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos, nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Decíamos anteriormente que el apóstol Pablo recibió la corona de justicia. Él murió decapitado. Dios le iba a pegar la cabeza para en su momento recibir esa corona que le fue prometida. Y esa corona, el apóstol Pablo, al igual que todos nosotros, todos los creyentes, cuando estemos delante del trono de Dios, nos postraremos en adoración a Jesús, el Cristo, el único que merece toda la gloria. Hermano, ¿sabes que la soberbia, el verte como mejor de lo que realmente eres, el rechazar el evangelio, el rechazar el único mensaje que te puede salvar, es un camino de condenación? Este hombre, motivado por enojo, quería quitar la vida a toda una nación. La maldad en el corazón del ser humano es indetenible, es implacable. Sin entrar en argumentos o en asuntos geográficos, geopolíticos. La maldad que hay en nuestro corazón, usted y yo fuimos o hemos sido testigos cómo esos misiles son lanzados a poblaciones civiles y miles mueren sin importar a quién le caiga encima esos misiles, de parte y parte. Cómo fuimos sorprendidos esta semana por una joven profesora, educadora, maltratando a un niño que debió haber cuidado, protegido, y lo puso a comer su propio vómito.
Hermanos, tú y yo, si hoy andamos por otros caminos, no es porque seamos mejores que ese tipo de personas, es la obra de Dios en nosotros. Es la misericordia de Dios en nuestro favor, rompiendo la resistencia de nuestra rebeldía. Porque al igual que estos pecadores, la Biblia dice que tú y yo en un momento dado andábamos en nuestros pecados, de manera placentera, muertos en nuestros delitos y pecados. Ese es el pecado de Satanás. Yo puedo ser como Dios, yo puedo sentarme en el trono, y fue desfasado, fue destruido. Es el pecado de Nabucodonosor. Oh, qué gran sabio, qué hombre tan grande eres, Nabucodonosor. Mira la grandeza, y Dios lo humilla poniéndolo a comer hierba. Podemos ver la ironía providencial, cómo Dios está llevando a cabo la obra de Mardoqueo en el tiempo de Dios. 5 años han pasado y no se les reconoció en el momento, pero ahora providencialmente el rey se acuerda para ser utilizado para salvar la vida de Mardoqueo. Ni Mardoqueo iba a poder hacer nada en su humanidad, ni Esther, solo Dios obrando. Que vemos una ofensa providencial. Versículo 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres su mujer y todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, y Zeres su mujer, varias horas atrás ella había dicho: a una horca y mátalo. Y mira lo que dice: si de la descendencia de los judíos es Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vas a vencer, sino que caerás, por cierto, delante de él. ¿Qué hizo Mardoqueo? Volvió al lugar donde siempre él había estado, a la puerta del rey, sirviendo desde ese lugar como un esclavo, haciendo lo que él hacía. ¿Qué hace Amán? Él se arropa la cabeza. ¿Usted ha visto algo común cuando atrapan a alguien que ha delinquido, que se cubre, trata de taparse, que no le reconozcan, quizá avergonzado? El autor quiere que tú y yo sepamos que él va apesadumbrado, avergonzado. Quizás todo el día anunciando la gloria del rey manifestada en la misericordia para con Mardoqueo. ¿Qué dice la Biblia? Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:10, humíllate ante la mano del Señor y Él te exaltará. Salmo 25:9, Dios guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseña su camino. Salmo 149:4, el Señor se complace en su pueblo y bendice a los humildes para salvación. Humildad que nos conduce a Cristo, humildad que nos conduce a vida eterna. Incluso ahora los amigos de Amán no son tan torpes para seguir con él en su concupiscencia y en su ira pecaminosa. La misma mujer ahora dice: bueno, si en unas cuantas horas tú cambió la historia y ese Mardoqueo que es judío, te veo mal. Te veo mal. ¿Qué vemos en el pasaje? Insomnio providencial, investigación, la interrupción providencial, la ironía, una injuria, una ofensa hacia Amán, finalmente una invitación providencial. Acordaos que él está invitado para un banquete que se va a llevar a cabo, el segundo banquete de Esther, versículo 14. Aún estaban ellos hablando cuando los eunucos del rey llegaron, apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Hermanos, ¿ustedes creen que él se olvidó de este banquete que él tenía con el rey? Probablemente que no. Lo que pasó es que él estaba ocupado andando por las plazas. Hermanos, él va hacia su destrucción y no lo sabe. En vez de rendirse, en vez de arrepentirse, en vez de clamar por misericordia, él persiste en su plan. Yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son esos argumentos que tú levantas contra Dios? ¿Cuál es la relación que tú tienes en esta mañana con el pecado?
Si te tocara morir en esta mañana, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿estás preparado para estar delante de la presencia de Dios? Este hombre está siendo invitado para estar delante de un rey, pero hay alguien más importante que él va a tener que darle la cara al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no es Asuero. Hay un rey, sobre todo trono, el Dios que es creador, que él va a tener que darle la cara. ¿Te has preguntado que hoy, qué vas a hacer si hoy fuera el último momento de tu vida? ¿Estás preparado para estar delante del trono de Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás preparado para morir? ¿Sabes qué? Cada uno de nosotros está preparado para muchas cosas, para hacer un trabajo, un oficio, un seguro médico, para cualquier eventualidad, un seguro laboral si le pasa algo en el trabajo, varios teléfonos guardados de algunos amigos influyentes. ¿Estás preparado para morir? ¿Y los padres están preparando a sus hijos para la vida eterna, para la muerte? Amán va camino a la muerte y no lo sabe, no está preparado. Él va a comer un banquete, pero no sabe que no va a volver del banquete. Y ya le estoy dando algunos spoilers para que vuelvan el domingo próximo. ¿Estás preparado para la vida eterna? ¿Estás preparado para estar delante de Dios para vida eterna o ser rechazado delante de Dios para condenación eterna? Yo recuerdo un miércoles, ya hace algunos años de eso, estando en mi casa, más de 19 años ya, en la casa de mi mamá, un primo muy querido pasar a saludarnos, piloto de avión, y el sábado tuvo un accidente en una avioneta y se mató. Así de fácil, así de breve, lleno de vida, de salud. Gracias a Dios era creyente. Una hermana en la clase de membresía compartía cómo le predicaba a su vecino. Y quizás no se concluyó bien el asunto. Hablamos mañana y ese mismo día el vecino murió. Hermano, no estoy tratando de asustar a nadie. Estoy tratando de que reflexionemos en algo certero que todos tenemos: la muerte. Amán va camino a la muerte y no lo sabe. Finalmente, ¿qué podemos ver? La conclusión. ¿Cómo termina este pasaje que resaltamos? La providencia de Dios. Cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Esther está aquí para contarnos acerca de ese Dios cuyo nombre no aparece, pero su mano está en todo lugar. Ese Dios que dirige la historia, ese Dios que guarda a su pueblo. No sé cuántos se recuerdan ese drama que se hacía tan bonito acerca de Jesucristo, que era atrapado por los demonios y que era quizás ahogado con la muerte y luego en un momento dado se levanta triunfante y vence a todos los enemigos. En la providencia divina, la historia nos habla de otro rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe lo que dice la Biblia que él hizo? Él se quitó sus vestiduras reales. Siendo igual a Dios, no escatimó esto como cosa que aferrarse. Vino, se humanó, caminó dentro de nosotros. Y al igual como Amán se quitó el traje, se quitó la vestidura, Asuero se quitó su ropaje real. Cristo dejó todo eso, toda esa gloria, toda esa majestad y se humanó. ¿Sabes para qué? Para vestir nuestra desnudez. ¿Sabes para qué? Para llevarnos delante del trono de la gracia, para en Él o a través de Él darnos vida y vida en abundancia. Somos declarados por la vida, por la obra, por la muerte y resurrección de Jesucristo como herederos de su gracia. Somos reyes y sacerdotes porque Él murió desnudo en la cruz del Calvario para vestir nuestra desnudez. Él vino y murió y se levantó para hacernos lugar en la casa del Padre, para que vivamos eternamente con Él.
que hemos visto en esta mañana a través de medios ordinarios, como el insomnio de Asuero, el deseo de vanagloria de Amán, la perversidad de Amán, la vulnerabilidad de este rey títere llamado Asuero. Dios cambia el juego de los enemigos de su pueblo, iniciando la caída de Amán y buscando la liberación de su pueblo. Nuestro Dios es un Dios que gobierna todas las circunstancias. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, oh Dios eterno, por la obra de Cristo, nuestro glorioso Rey, que ha venido, sufrió el escarnio para llevarnos delante de tu trono. Oh Padre Celestial, una vez más, rompe, Señor, la dureza de nuestros corazones. Transforma nuestra dureza, pon corazón de carne receptivo a tu palabra. Y te rogamos que salves a aquellos que pudieran estar en este lugar y no te conocen, porque te lo pedimos por Jesús. Amén.